El miedo a la muerte es una preocupación universal que ha intrigado y perturbado a la humanidad a lo largo de la historia. La incertidumbre que rodea lo desconocido y lo inevitable de la muerte pueden generar ansiedad, angustia en muchas personas. Sin embargo, abordar este miedo de manera saludable puede llevar a un mayor sentido de paz interior y aceptación. En nuestro programa de hoy queremos hablar de las causas subyacentes de este temor a la muerte, qué podemos hacer para superarlo y cómo encontrar consuelo, guía, dirección en la palabra de Dios para prepararnos para ese día. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y tenemos con nosotros para tratar este tema al pastor Salvador Gómez. Bienvenido, pastor. Gracias por invitarme de nuevo, es un privilegio poder estar aquí. El privilegio es nuestro de tener un invitado de lujo como usted, como nosotros. Gracias, Eduardo, y me complace poder traer reportes de otros lugares que hemos visitado, como Chile, donde los hermanos fueron muy efusivos en dar gracias por entendiendo los tiempos y la manera como le alimenta y anima sus corazones. Qué bueno, gracias por esas palabras de aliento, pastor, porque tú sabes el esfuerzo que hacemos cada semana para tratar de llegar a nuestro público. Bueno, tú también, damos gracias por ese esfuerzo que tú haces y realmente no solo coordinas este programa, sino que tienes la carga de la iglesia local en la que tú estás sirviendo y sin embargo, esto es una siembra de la que podemos ver por esos testimonios que hay una cosecha que es para la gloria de Dios. Sí, recibimos esos testimonios de diferentes lugares, tanto de manera personal, al igual que ustedes, así como a través de las redes. Por eso queremos invitarte, si no te has suscrito al programa, a que lo hagas de manera que puedas recibir cada semana los nuevos capítulos que preparamos. Pastor, la muerte. ¿Por qué es un tema que trae tanto temor? Bueno, la realidad es que, como se ha llamado en diversas piezas de literatura, la muerte es un intruso. La muerte no es natural. Se introdujo en el mundo por causa del pecado. Y ya eso de por sí hace que sea una experiencia odiosa. La Biblia también dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, no es una bendición que llegó a la raza humana y de la que tenemos que regocijarnos, por el contrario. En ese sentido, sabemos cómo hay un sentido de preservación que es correcto en cada uno de nosotros. No es malo tú querer prolongar la vida. De hecho, la Biblia misma tiene hasta promesas de una vida larga y próspera para aquellos que obedecen algunos de los mandamientos. Y en ese sentido es correcto anhelar poder llegar a viejos, como decimos nosotros, sí. Y que no sea una muerte en plena juventud. La muerte de los niños siempre lo vemos como algo tan trágico. No es natural, no es lo que esperamos ver. Y en ese sentido también contiene muchos elementos que desconocemos, de cosas que ignoramos y que por eso traen cierto temor o miedo a la hora de nosotros pensar en ese tema. La experiencia misma, lo que hay después, las formas, las consecuencias de un familiar que muere, o sea, un ser querido, o sea, todo esto se suma para nosotros experimentar ese temor del que solemos ver y hablar de cuando en cuando. ¿Es temor a lo desconocido? Por ejemplo, ¿qué se siente al morir? Indiscutiblemente. Aunque nosotros los creyentes tenemos la palabra de Dios, que nos habla con mucha franqueza acerca del tema de la muerte, no es menos cierto que hay muchas cosas que la Biblia no nos da detalles acerca de lo que implica el morir. Tenemos expresiones como, yo cierro mis ojos aquí y los abro en la gloria. Esas son expresiones que consuelan mucho el corazón. Partir de aquí es estar con Cristo. Pero ¿cómo es la experiencia? ¿Qué va a pasar? ¿Y si yo muero en un accidente?
Y si es una enfermedad larga, yo estaré experimentando mucho dolor físico. Y si yo no estoy salvo, Peor. o sea, son toda una serie de elementos en la que no necesariamente tenemos seguridad. Y en ese aspecto, mientras más dependemos de Dios y de lo que Dios nos da en su palabra, mejor estaremos preparados para ese evento. El punto sí es, Eduardo, y eso es algo bueno de tratar, que nosotros nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos para nuestro retiro, o nos preparamos para unas vacaciones, preparamos eventos, una boda. Somos criaturas que se adelantan a eventos, pero con respecto a la muerte no están así. Algunos compran planes en cementerios, planes funerales, y eso es una forma de prepararse, o escriben sus testamentos, eso está muy bien. Pero ¿y qué de prepararte tú mismo para partir hacia la eternidad? ¿Qué de tú estar listo para enfrentar ese momento ineludible por el que todos vamos a pasar? ¿Por qué dejamos algo tan importante, serio, y que sabemos que viene? Porque hay cosas que no sabemos si vamos a enfrentar. Si va a haber un incendio en nuestra casa y sin embargo aseguramos la vivienda. Pero ¿qué de la eternidad? Entonces ahí es donde entra esa incertidumbre y la falta de preparación que nosotros llevamos a cabo imperceptiblemente. Simplemente nos dejamos llevar por los vientos de la vida y como si eso fuera a borrar la idea de la muerte. Y no nos preparamos. Yo creo que eso es un grave problema. Un grave problema. A mí me gustaría que hiciéramos ese análisis, como tú planteabas al inicio, el origen de la muerte, por qué morimos. Algo que tú dijiste, quiero que me des más detalles. Cuando uno muere, ¿qué sucede en ese momento? Hay un temor que nosotros tenemos, como tú dijiste, y es a la pérdida del control. O sea, cómo yo voy a morir, cómo va a ser esa situación. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos tú explicándonos esos puntos. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Nosotros somos criaturas con una parte material y una parte inmaterial. Y cuando llega el momento de la muerte, hay una separación de esas dos partes que nunca hemos experimentado. ¿Qué implicará eso? No lo sabemos. Sabemos en la Biblia que la Biblia dice que el cuerpo queda enterrado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sigue siendo mi cuerpo, sigue siendo mi alma, pero algo ocurre que hace que sea descrito de una manera en que ambas partes van a estar separadas. Nosotros enterramos los cuerpos de nuestros muertos, pero tenemos la convicción por las Escrituras de que esa alma vuelve a Dios. Dios es el creador de la parte material e inmaterial. Él es el dueño de esa alma y por lo tanto Él es quien determina el destino de cada una de nuestras almas. Y ahí es donde entra en juego qué pasa después de la muerte, que tú preguntabas. Después de la muerte no es una inexistencia. Después de la muerte no es un aniquilacionismo. Una cesación de existir. No. Después de la muerte estamos más vivos que nunca. Y es una vida sin final. Por eso hay un sentido de inmortalidad en el alma humana. Todos nosotros sabemos que vamos a dar cuentas a Dios en el día del juicio, que hay un juicio. La importancia de este tema radica en lo que viene después. Es que lo que nosotros hacemos ahora impacta la eternidad. Y eso puede ser para vida eterna o para una condenación eterna en el infierno. Cielo e infierno. Son las dos realidades que Cristo predicó abundantemente en los evangelios. Son esas dos realidades que vemos al apóstol Pablo describir de maneras maravillosas en algunas de las epístolas del Nuevo Testamento. Y es por tanto algo que debe informarnos para saber qué es la muerte y saber qué va a haber después de la muerte. Por lo tanto, cómo nos preparamos para ese evento. Porque la definición de lo que ocurrirá después del evento de la muerte se lleva a cabo en esta vida. Esta vida efímera y temporal marca la eternidad.
Lo que yo hago con esta breve oportunidad que Dios nos da, que la Biblia describe como un soplo, un sueño, una sombra, por la brevedad de esta vida, los años se van, volamos. Esa vida temporal es en el tiempo en el que nosotros debemos tomar la decisión más crucial de nuestras vidas, que es entregarnos a Cristo. Es que Cristo venga y nos salve, nos rescate, nos redima y ahora nos prepare para poder al morir ir a su presencia de gloria. De lo contrario, lo que habrá será una condenación eterna. Por eso es la importancia de nosotros prepararnos para un evento como ese. Y yo puedo verlo como algo que va simplemente a ser ya mi final, o algo que yo puedo ver como el inicio de una vida de gloria. Y eso va a hacer una diferencia en cómo yo abordo la muerte. Primero explícame cómo yo me preparo para enfrentar la muerte. La muerte es, la paga del pecado es la muerte, es por causa del pecado. El problema es el pecado. Y por causa del pecado nosotros tenemos que ir a Cristo, el Redentor, el Salvador, porque Él nos salva de nuestros pecados. Tenemos que comenzar por ahí. Si no queremos sufrir las consecuencias eternas del pecado, nosotros tenemos que ampararnos en el Salvador enviado por Dios el Padre para nosotros poder ser librados. Y en ese sentido tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que Cristo es el único Salvador. Somos pecadores y por lo tanto debemos arrepentirnos. Señor, yo he vivido dándote la espalda, yo he vivido haciendo mi voluntad. Señor, yo no he tomado en cuenta tus palabras. Yo he violentado todas tus leyes. Perdóname. Eso es algo crucial. Segundo, yo tengo que confiar en Cristo. Es fe, arrepentimiento y fe. Yo debo decir, Señor, yo no confío en nada bueno que haya en mí. Yo puedo haber sido el hombre más recto, humanamente hablando. Yo puedo haber sido un buen padre de familia, un buen esposo. Pero eso no me gana ni un segundo del cielo. Yo reconozco, Señor, que es solamente por el plan y la manera que tú has diseñado que yo puedo ser salvo. Por lo tanto, voy a ti y creo en ti y en lo que Cristo hizo. Vivió la vida perfecta, murió en la cruz del Calvario para morir por causa de mis pecados. Una vez yo tengo mi vida puesta así en Jesús, una vez yo he sido salvado, el problema del pecado queda resuelto. Pero la consecuencia del pecado que se introdujo en Génesis 3 todavía permanece. Y por lo tanto, vamos a morir. Aún siendo salvos en Cristo. Y lo que sin embargo ocurrirá es que esa muerte fue vencida en la cruz. Es el lenguaje que nosotros encontramos en las Escrituras. Sorbida es la muerte en victoria por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Exacto. Lo que hemos confiado en Él. Pero para poder resucitar, ¿qué tiene que ocurrir primero? Tenemos que entregar nuestra vida a Él y tenemos que morir. Morir. Sí. Para poder resucitar tenemos que morir. O sea, nuestra salvación no elimina la experiencia de la muerte. A menos que Cristo vuelva. Antes. Mientras estemos vivos. Pero salvos espiritualmente regenerados. Hay una resurrección del alma, si lo podemos llamar así. Porque tenemos un nuevo nacimiento. Ahora estamos vivos espiritualmente para Dios. Pero vamos a pasar por la experiencia de la muerte. Pero ya estamos preparados. Alguien decía, morir sin nosotros prepararnos es terrible porque nos vamos a tener una segunda oportunidad para volver y arreglar las cosas. Es en esta vida que tenemos que resolver ese problema para que la muerte sea para bien, para gloria eterna, para vida eterna. Y ese problema del pecado se soluciona con Cristo en la cruz. Pero la consecuencia de la muerte todavía está ahí. Pero nosotros en Cristo resucitamos. Y ahí es donde tenemos esperanza, aún en medio de un tema tan lúgubre, si podemos decirlo así, como es el tema de la muerte. Entonces, nosotros no tenemos miedo a lo desconocido. No tenemos miedo porque estamos confiados en Cristo. Y hemos entregado nuestra vida a Él y sabemos que cuando muramos, vamos a abrir nuestros ojos en la presencia de Dios. Podemos tener miedo a lo desconocido, a la forma como vamos a morir. Exacto. Podemos tener temor por las personas que estamos dejando atrás, por las personas que amamos, pero estamos seguros del lugar donde vamos. Y eso es muy esperanzador. Hay una seguridad real. Eso no significa, Eduardo,
que todos los creyentes estamos fuertes, firmes, anclados en las verdades las 24 horas de los 7 días de la semana, de los 12 meses del año. Nosotros somos muy inestables, somos inconstantes y muchas veces las convicciones fuertes que tenemos no las expresamos bien en el día a día. Y puede que vengan luchas, pueden que vengan dudas. De hecho, yo creo que el hecho de muerte puede ser un momento de fuertes tentaciones para dudar de la palabra de Dios. O sea, las tentaciones en la vida cristiana son múltiples, pero en el momento en que un creyente está en el lecho de muerte, puedo recordar ciertas expresiones de Juan Bunyan en el libro El Progreso del Peregrino, donde la mente puede volar siendo atacada por Satanás para hacernos dudar de las promesas de nuestro Redentor. Dudas, temores, inquietudes, ¿será esto verdad? Entonces, si alguien que está oyendo este programa siente temor, ha sentido temor, tiene esas ciertas incertidumbres, no es para decir, tú no eres creyente entonces. No. Vamos a tener luchas, vamos a lidiar con estas convicciones, porque flaqueamos, pero en ese sentido podemos acudir a las promesas del Señor que nunca miente, aferrarnos a esas promesas y enfrentar victoriosa la muerte. ¿No es glorioso leer la muerte de los mártires? Pero también es glorioso saber que no fue por una fuerza que había en ellos, que sacaron de abajo, como decimos. No, sabemos que la gracia de Dios les sostuvo. Su poder en un momento de tanta necesidad, en esa que el Espíritu debilidad. Santo les dio la fuerza para enfrentar esas muertes y esas agonías que vivieron. Y de la misma forma, Dios no nos va a dar la gracia para morir faltando todavía 20 años para que yo muera. Él me va a dar la gracia para morir en el momento en que yo estoy muriendo, porque es en el instante en que yo necesito. Esa gracia es suficiente, esa gracia es oportuna, como dice Hebreos. Y en ese aspecto hay una confianza que tenemos en que Dios me dará la fuerza cuando me toque. Sabemos que hay múltiples maneras en que podemos partir. Puede ser una muerte muy súbita. Enfermedad, un accidente. No sufrió, decimos, la persona no sufrió. Una enfermedad prolongada puede ser. Pero puede ser una enfermedad prolongada también. Puede ser una muerte tortuosa. Puede haber torturas. Que hermanos nuestros en el mundo hoy en día son torturados por causa del Evangelio. No tenemos garantía de que eso no nos sucede. Hebreos 11 es un testimonio al final del capítulo hablando de cómo algunos fueron aserrados en dos incluso. O sea que no tenemos una promesa de que nuestra muerte va a ser, por ser creyentes, muy tranquila. No hay ese tipo de promesa. Por eso debemos prepararnos. No sabemos cómo será el final, pero sí sabemos lo que habrá después de. Sí sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por eso hay victoria en Cristo. A mí me impacta mucho un texto que hay en Hebreos 2, versículos 14 y 15, Eduardo. Okay. Dicen lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Cristo, igualmente participó también de lo mismo. Se hizo hombre. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces esto tiene varias cosas. Por un lado dice que el diablo tiene poder de la muerte. El diablo usa la muerte para sus propios fines. Pero Cristo anuló el poder del que tenía el poder. Y aleluya. O sea, qué bueno que la última palabra no está en la mano del diablo. Porque si fuera por él, otra fuera la historia. Pero qué hermoso. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban en esclavitud toda la vida. Qué hermoso. No solamente es que tenemos la garantía de que el aguijón de la muerte ya fue eliminado. Es que Dios hace una obra en sus hijos para que no seamos esclavos. O sea, de ese temor. De ese temor. No es que no podamos caer en un momento de duda. Flaquear. Sí. Pero es esa esclavitud. Ya no somos esclavos del temor de la muerte. Podemos vencer. Podemos vencer. Somos libres para enfrentar la muerte con otra actitud. Hay esperanza. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando hay un ser querido que muere en Cristo, dice, no lloren como los que no tienen esperanza.
Lo que está diciendo es, esos que antes tenían esa esclavitud por el temor de la muerte, ahora tienen esperanza. Amén. Y eso es lo que nos permite prepararnos de otra forma. Tenemos el corazón en la gloria antes de estar ahí. En otras palabras, yo creo que nosotros tenemos que meditar un poco más en el cielo que Dios está preparando para nosotros. Esa era mi pregunta, mi próxima pregunta. ¿Cómo nos preparamos entonces para enfrentar la muerte? Porque tú has dicho que Dios nos da gracia en el momento oportuno y eso lo entendemos. Pero uno ve accidentes, uno ve personas enfermas, uno ve el debilitamiento de su propio cuerpo y uno sabe que cada día está más cerca de la muerte. ¿Cómo yo me preparo para esto? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el destino de aquellos que no se preparan entregando su vida al Claro. Señor para morir? Reitero lo que había dicho hace un momento. La primera manera de nosotros prepararnos para la muerte es refugiándonos en Cristo. Tenemos que refugiarnos en Cristo. Nadie por sí mismo puede encarar ese enemigo de la muerte y tener victoria. Es solamente si Cristo es nuestro Redentor, si Cristo venció con nosotros la muerte, si somos de su equipo. De otra manera, el destino es un destino eterno de condenación. Sí. Y el diablo mantiene al hombre entretenido para que ni piense en la muerte y no se prepare la muerte. Había un predicador que una vez no le estaba yendo muy bien en el ministerio, habían pocas personas convirtiéndose. Y dice que un día estaba viendo a un cuidador de cerdos que llevaba a cerdos al matadero. Y le llamó la atención que veía a los cerdos ir muy tranquilos y hacia la muerte sin ninguna preocupación. Y él se acercó y le dijo, pero ¿cómo es que tú logras que estos cerdos te sigan sabiendo que van para su muerte? Bueno, es que tú no viste que yo voy soltando unos pedazos de alimento en el camino y ellos van y ellos van felices hacia Se su entretiene, muerte. sí. Y eso es lo mismo que hace el enemigo de nuestras almas con los hombres sin Cristo. Los entretiene, les da esas algarrobas como las que ansiaba comer el hijo pródigo, como tenemos en la parábola del hijo pródigo. Y nos quita la vista de lo que verdaderamente vale la pena. El apóstol Juan, ¿qué nos dice? Que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son las cosas que llenan el corazón del hombre. Y dice, pero este mundo y su apariencia pasan. Esto volará. O nosotros nos iremos, aún antes que este mundo termine. Todo esto es temporal y todo lo vamos a dejar. Pero el diablo sabe entretenernos para que la vida se nos consuma y se nos vaya en medio de todas esas agitaciones. Sí. Por eso Cristo mismo decía, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando Cristo vuelva otra vez? La gente va a estar casándose, dándose en casamiento y demás. O sea, la gente va a estar en lo suyo. Y no nos preparamos, no pensamos en la eternidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner la mira en las cosas de arriba, en el cielo. Tenemos que decir, si esto no durará para siempre, ¿cómo voy yo a poner todos mis huevos en un árbol que va a ser derribado? Eso decían los puritanos. Y no, si este mundo va a dejar de ser, de alguna manera yo tengo que hacer tesoros en los cielos, como dice Cristo, donde los ladrones no roban, donde la polilla no consume lo que tenemos. ¿Y qué yo debo hacer? ¿Cómo yo hago tesoros en los cielos? Bueno, empezando a vivir a la luz de la eternidad. Si nosotros somos criaturas eternas, si Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres, si cada quien sabe que a final de cuentas le rendirá cuentas a Dios, va a un juicio en donde nosotros, no conforme a nuestros anhelos y deseos, sino conforme a lo que Dios diga. Porque hay personas que hacen que Dios piense como ellos. No, porque Dios me tiene que perdonar. Dios me tiene que recibir. No. Ese día del juicio no es como tú digas. Ese día del juicio es como Dios diga. Y ya él dijo cómo era. Y ya Él dijo cómo es. Entonces, la mejor decisión, lo más sabio, es prestar atención a su consejo y prepararnos de antemano para un evento ineludible que puede marcar mi eternidad en el infierno eterno, una condenación eterna, por causa de haber ofendido con nuestros pecados a un Dios infinito.
Tenemos que ponernos de acuerdo en qué piensa Dios del pecado y tomarlo tan en serio como Él. Tan en serio que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, una muerte vil y cruel, porque Él aborrece el pecado. Para así clavar el pecado de su pueblo en esa cruz y redimirnos y salvarnos. El pecado es serio. Y si tú no lo ves tan serio, entonces no te vas a arrepentir ni te vas a preparar para llegar a ese día del juicio y que no sufras las consecuencias de tus propios desvaríos. Entonces, en ese sentido, Eduardo, prepararnos para la eternidad no es algo que deberíamos estar pensando con mayor frecuencia. No es solo la muerte, es qué hay después de la muerte. Ese no será, y con eso tenemos que concluir, ¿De verdad? el temor de muchas personas que piensan que es un paso a lo desconocido, Salvador. Bueno, es un paso a lo desconocido en el término de nuestra experiencia personal. Pero nosotros no vivimos por nuestra experiencia. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso. Cristo habló muy claramente. Hay un texto importante en Hebreos capítulo 9 que dice que todos vamos a morir una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, esa es una realidad ineludible. Nosotros no tenemos que experimentar la muerte para saber que hay muerte. Lo vemos a nuestro alrededor constantemente. ¿Y crees tú que vas a evitarla simplemente porque tú deseas no pasar por ahí? No. La verdad es que nosotros tenemos que mirar ese evento no por lo que queramos y confiemos, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. Él dice, prepárate para la eternidad porque el día de la muerte viene. Confía en Cristo y evita un castigo eterno en el infierno. Es por amor. Esa llamada de Cristo a refugiarnos en Él es por amor. Pues ya Él pasó por la muerte para que nosotros tengamos victoria. Y Él murió. Y muchos pueden decir, Cristo tuvo miedo a la muerte cuando Él le rogó al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, que no sea así, pero que se haga tu voluntad. No es que Él era menos valiente que Sócrates, que se tomó la cicuta y murió muy valientemente, supuestamente, ¿no? Él vino a morir. Sino que Él vino ahí con ese propósito. Lo que Él sabía era que la muerte suya, lo que Él iba a experimentar en la cruz, conllevaba una separación del Padre Celestial con el que Él vivió desde la eternidad hasta la eternidad. Y en ese sentido, su muerte terrible implicaba una separación de Dios, para que nosotros, creyendo en Él, no experimentemos esa separación de Dios. Pero si la persona no cree en Cristo, entonces experimentarán esa separación de Dios por toda la eternidad en el infierno. Y es por eso que vale la pena confiar en Cristo. Qué bueno es saber que cuando pasemos por ese valle de sombra de muerte, que todos vamos a pasar, si el Señor no viene antes, Él estará con nosotros. Y no quisiera dejar de mencionar, Eduardo, debemos ser entes de consolación para aquellos que están en momentos donde finales, la muerte se está acercando. Finales, sí. Y exhortarnos los unos a los otros a vivir más a la luz de la eternidad. Y más viendo la fragilidad de la vida. Y la cercanía y seguridad de la muerte. Amén. Salvador, nuevas enfermedades, el virus, mira la pandemia, lo que causó, hay guerras, hay accidentes, pasan tantas cosas. Eso es, como dicen muchos, lo único seguro, la muerte. Así es. ¿Y por qué aferrarnos a querer permanecer en un mundo de pecado para siempre? O sea, el cielo no es yo quedarme aquí para siempre, porque esto es un mundo de pecado. El cielo va a ser poder llegar a un mundo sin pecado para darle gloria eterna a nuestro Dios. Pero para llegar hay que experimentar la muerte. No, y hay que decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir Amén. Es ganancia, porque vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. Que lo cual es ganancia. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor, es así. Salvador, gracias por haber estado con nosotros, mi hermano. Un placer para mí, Eduardo. Dios siga bendiciendo, entendiendo los tiempos. Amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.